dentro de cada uno de los puntos que nosotros podemos ver. Entonces, la fisiología tiene este campo de estudio, ¿verdad? Repito nuevamente, el campo de estudio de la fisiología principalmente va a ser que se cumplan con cada una de las funciones, ¿verdad? Cada uno de los órganos que nosotros tenemos cumpla una determinada función, ¿verdad? Y que no tenga ninguna alteración en sus funciones, ¿verdad? Estas son algunas de las características principales que nosotros podemos encontrar dentro de cada uno de los campos que nosotros tenemos, ¿verdad? Eh, Cristian Quevedo, ¿me escucha? ¿Me escucha, Cristian? ¿Me escucha, Cristian? ¿Cristian? Cristian, no sé si me escuchará por ahí. Bueno, no voy a solicitar a alguien más que me lea en esta parte de aquí. Bueno, eh, Ervin Vélez, ¿me escucha? Sí, profe, lo escucho. ¿Sí? ¿Puede leerme el concepto de fisiología, por favor? Va. Es el Gracias. estudio, es el estudio científico de las funciones y mecanismos que se desarrolla dentro de un sistema vivo. Como una subdisciplina de la biología, el enfoque de la filosofía está en cómo los organismos, sistema de órganos, células y biomoléculas llevan a cabo las funciones químicas y físicas que existen en un sistema vivo. Ok, gracias. Entonces, podemos platicar acerca de estos conceptos, ¿verdad? Que nosotros se nos está colocando acá, que es una subdisciplina de la biología. El enfoque de la fisiología está en cómo los organismos, sistemas y órganos, células y biomoléculas llevan a cabo las funciones químicas y físicas que existen en un sistema vivo. O sea, prácticamente en esto consiste la fisiología, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el punto de énfasis que van a tener, o en este caso, cuáles van a tener las principales funciones, las principales características que nosotros podemos encontrar dentro de cada uno de los aspectos principales de la fisiología, ¿verdad? ¿Cuáles son las funciones o si cada uno de los organismos, cada uno de los órganos que nosotros tenemos en nuestro organismo cumple con esa función que se nos indica, ¿verdad? Esa es la principal función que nosotros encontramos dentro de la fisiología, ¿verdad? Hablamos de los fundamentos de la fisiología tanto en plantas como en humanos. Vamos a estar viendo cómo es que se denomina esto, cómo es que nosotros vamos a poder encontrar este tipo de características que van a ser muy importantes, ¿verdad? Entonces vamos a platicar con respecto a esto, cuáles son las características más importantes dentro de los fundamentos de la fisiología eh, en las características de los seres humanos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a poder ir detallando cada uno de estos aspectos que nosotros vamos a poder ver en, en perspectiva a todo esto, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles van a ser los aspectos más importantes que nosotros vamos a poder observar con los fundamentos de la fisiología en los seres humanos? Stephanie Méndez, ¿me escucha? Sí, Stephanie. profe. Sí, ¿puede leerme los fundamentos, por favor? Gracias. Los tres. Ajá. Humanos. La fisiología humana busca comprender los mecanismos que funcionan para mantener vivo y en funcionamiento el cuerpo humano a través de la investigación científica sobre la naturaleza de las funciones mecánicas, físicas y bioquímicas de los seres humanos, sus órganos y las células de las que están compuestos. El principal enfoque de la fisiología está en el nivel de los órganos y sistemas dentro de los sistemas. Los sistemas endocrino y nervioso desempeñan papeles importantes en la recepción y transmisión de señales que integran funciones en los animales. La homeostasis es un aspecto importante con respecto a tales interacciones, perdón, eh, interacciones tanto en las plantas como en los animales. La base biológica del estudio de la fisiología, la integración, se refiere a la superposición de muchas funciones de los sistemas del cuerpo humano, así como su forma acompañada. Se logra a través de la comunicación que se produce de diversas maneras, tanto eléctricas como químicas. Muy bien, gracias. Tenemos acá los fundamentos, cómo es que sucede dentro de la situación o cuál es el campo de estudio principalmente de la fisiología dentro de cada uno de los seres humanos, ¿no? Prácticamente
como les estaba comentando, la principal función o el principal enfoque que tiene la fisiología es el campo de estudio de los órganos y los sistemas que se encuentran dentro de los sistemas, ¿verdad? Entonces, cada uno de los sistemas que nosotros podemos encontrar de cada uno de los órganos, este es el punto principal, ¿verdad? De la fisiología, el campo de estudio de la fisiología en sí, ¿verdad? Entonces, acá podemos platicar nosotros con respecto a estos temas que van a ser de suma importancia, ¿verdad? Con respecto a los enfoques o los fundamentos que vamos a poder encontrar dentro de la fisiología, ¿verdad? Y sus características principales que nosotros vamos a poder encontrar, ¿verdad? Estos son los fundamentos principales que nosotros hallamos dentro de la fisiología, el campo de estudio que ésta puede llegar a tener, ¿verdad? Principalmente. Y cómo es que nosotros vamos a poder encontrar su base biológica. La base biológica del estudio de la fisiología, la integración se refiere a la superposición de muchas funciones de los sistemas del cuerpo humano, así como su forma acompañada, ¿verdad? Entonces, todo lo que tenga que ver con las características principales de los organismos, pues todo esto va estudiando la fisiología dentro de las características y los fundamentos que nosotros podemos tener dentro de nosotros, los seres humanos, ¿verdad? Entonces, dentro de cada uno de nosotros, los seres humanos, la fisiología va a tener diferentes características, diferentes funciones que se nos va a ir acoplando, ¿verdad? A diferentes posiciones o a diferentes situaciones que nosotros vamos a poder llegar a tener. Dentro de las plantas, pues bueno, es totalmente, o sea, sí existe una fisiología vegetal. Y vean, dentro de las plantas sí existe una fisiología vegetal. ¿Cómo es que nosotros vamos a poder encontrar esta fisiología o cuáles van a ser las partes importantes que nosotros encontramos dentro de la fisiología vegetal? Nosotros vamos a enfocar en la fisiología en los seres humanos, pero también existe y es muy importante que nosotros podamos tener esto en cuenta, ¿verdad? ¿Cómo es que se trabaja la fisiología vegetal? ¿Cuáles son los aspectos importantes que se trabajan dentro de una fisiología vegetal? Y en este caso, ¿verdad? ¿Cuáles son los modelos a seguir dentro de la fisiología vegetal? ¿Verdad? Entonces, ¿cuáles son las partes importantes que nosotros podemos encontrar dentro de nuestra fisiología vegetal? Y de forma constante y de forma resumida vamos a tratar de hablar con respecto a estos temas que nosotros vamos a ver con respecto a la fisiología vegetal y cuáles son sus aspectos más importantes, ¿verdad? Alexandra Orellana, ¿me escucha? ¿Me escucha, Alexandra? Creo que todavía no me escucha. En cada uno de los aspectos que nosotros podemos ver, ¿verdad? Por ejemplo, en las plantas podemos obtener esto y podemos ver estos puntos que se nos van a ir presentando, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser los puntos más importantes que nosotros podamos ver dentro de cada una de las plantas? Por ejemplo, acá se nos coloca lo siguiente y se nos dice que la fisiología de las plantas es una subdisciplina de la botánica relacionada con el funcionamiento de las plantas. Los campos estrechamente relacionados incluyen morfología vegetal, ecología vegetal, fitoquímica, biología celular, genética, biofísica y biología molecular. Los procesos fundamentales de la fisiología de las plantas incluyen la fotosíntesis, la respiración, la nutrición de las plantas, los tropismos, los movimientos nasales, los fotoperiodismos, la fotomorfogénesis, los ritmos circadianos, la germinación de las semillas, la latencia y la función de la transpiración de los estomas, la absorción de agua por las raíces, la producción de los alimentos en las hojas y el crecimiento de los brotes hacia la luz son ejemplos de la fisiología de las plantas. Aquí nosotros podemos encontrar muchos de los ejemplos de las plantas que nosotros se nos van a ir presentando, ¿verdad? Entonces, cada una de las partes, cada una de las importancias que nosotros vamos a poder obtener, ¿verdad? De las plantas que nosotros podemos tener. Entonces, aquí se nos va a ir presentando, ¿verdad? Cada uno de los aspectos más importantes que nosotros vamos a ir obteniendo, ¿verdad? Dentro de cada una de las partes principales en la función que van a tener las plantas dentro del sistema que nosotros vamos a ir teniendo, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos algunas de las características más principales. Bueno, ahora hablamos acerca de los tejidos que forman y vienen a formar cada uno de los órganos, ¿verdad? Pero principalmente antes de hablar de los órganos, primero hay que hablar acerca de los tejidos, ¿verdad? ¿Cuáles son aquellos tejidos que vienen a formar gran parte de nuestros órganos y de nuestros sistemas, ¿verdad? ¿Cuáles son aquellos tejidos que vienen a formar gran parte de todo esto y de qué forma nosotros los podemos encontrar, ¿verdad? Las principales características de los tejidos que nosotros vamos a poder ir observando, ¿verdad?
dentro de todo esto, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las características principales de los tejidos y de qué forma nosotros podemos encontrar cada uno de estos tejidos, ¿verdad? Entonces, podemos hallar cada uno de estos tejidos y de qué forma nosotros podemos hablar y comunicar con respecto a cada uno de estos, ¿verdad? Entonces, acá podemos hablar con respecto a cada uno de estos. ¿Cuáles son los tejidos más principales que nosotros encontramos, ¿verdad? Dentro de nuestros elementos, ¿verdad? O en este caso, ¿cuáles son los tejidos más importantes que hallamos nosotros? ¿Cuáles son los tejidos que nosotros hallamos principalmente dentro de las características principales dentro de cada uno de nuestros tejidos, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser estos? ¿De qué forma nosotros los vamos a ir completando, ¿verdad? Es algo muy importante que nosotros podemos comenzar. ¿De qué forma nosotros podemos encontrar cada uno de estos, verdad? ¿De qué forma detenida podemos hallar cada uno de estos y de qué manera nosotros los podemos determinar, ¿verdad? Entonces, Pablo Chamay, ¿me puede leer el primer párrafo, por favor? Pablo Chamay. Ok. Son aquellos materiales biológicos constituidos por un conjunto complejo y organizado de células, de uno o de varios tipos, distribuidas regularmente con un comportamiento fisiológico coordinado y un origen embrionario común. Se llama histología a la ciencia que estudia los tejidos orgánicos. Muy bien. Platicamos entonces acá, en esta parte de acá, conforme a las características que nosotros podemos llegar a obtener, ¿verdad? Entonces acá nosotros tenemos algunas características que son las más importantes, ¿verdad? Dentro de cada uno de nuestros sistemas, cómo se va a ir modificando. Bueno, acá se nos presenta un breve concepto acerca de lo que es un tejido, ¿verdad? Cómo es que cada uno de estos tejidos nosotros vamos a ir concretando, ¿verdad? De qué forma nosotros los vamos a ir obteniendo y cuáles van a ser las partes más importantes que nosotros vamos a ir viendo acerca de cada uno de los tejidos. Solo algunos reinos han logrado desarrollar la pluricelularidad en el curso de su evolución, y de estos únicamente en dos reconoce la existencia de tejidos, a saber, en las plantas vasculares y en los animales, o en metazoos. En general se admite también que hay verdaderos tejidos en algunas algas pardas, ¿verdad? En general se admite que hay verdaderos tejidos. Dentro de cada uno de estos grupos los tejidos son esencialmente homólogos, pero son diferentes a un grupo de otro y su estudio y su descripción son independientes, por lo que se distinguen una histología vegetal y una histología animal. Los cuatro tejidos a los que nos referimos son el tejido epitelial, conjuntivo o conectivo, el tejido nervioso y el tejido muscular. Estos tejidos componen los órganos de nuestro organismo. Bueno, estos son los cuatro tipos de tejidos que nosotros vamos a poder encontrar dentro de cada uno de nuestros organismos, cuáles van a ser las partes principales y partes esenciales que nosotros vamos a poder encontrar dentro de cada uno de nuestros tejidos que nosotros vamos a poder observar. Primer tejido, tenemos el tejido epitelial. ¿Cuál es la función del tejido epitelial que nosotros podemos encontrar, que nosotros podemos hallar, ¿verdad? Acerca del concepto de nuestro tejido epitelial, de qué forma nosotros podemos saber si es un tejido epitelial o no, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la principal función que nosotros encontramos dentro de nuestro tejido epitelial y de qué forma nosotros lo podemos encontrar? Madeleine Echeverría, ¿me escucha? Madeleine. Sí, profe. Sí, puede leerme el concepto de tejido epitelial, por favor. Gracias. El tejido epitelial cubre la superficie del cuerpo, en el caso de la piel y del cuero cabelludo, y el interior de órganos y cavidades. Entre sus funciones destacan la protección de los órganos frente a elementos externos, la excreción de desechos, la absorción de nutrientes y la captación de estímulos. Muy bien, entonces acá tenemos la principal función que nosotros teníamos dentro de nuestro tejido epitelial, ¿verdad? ¿Cuál es la función que este va a tener? Prácticamente
cubre gran parte de la piel, nuestro cuero cabelludo, ¿verdad? Y gran parte lo encontramos también dentro del interior de nuestros órganos y cavidades. Protegen, ¿verdad? Los órganos de elementos externos, ¿verdad? Y la excreción de desechos, ¿verdad? Ayudan a la absorción de nutrientes y la captación de estímulos. Muy importante acá lo que nosotros tenemos con respecto a los tejidos que nosotros estamos observando, en este caso el tejido epitelial que nosotros tenemos en esta parte de acá, ¿verdad? ¿Cuál es la función que este va a llegar a tener? Más importante, ¿verdad? De qué forma nosotros vamos a poder encontrar nuestro tejido epitelial, ¿verdad? Y de qué forma nosotros lo vamos a ir desarrollando, ¿verdad? Tenemos nuestro tejido conjuntivo. ¿De qué otra forma nosotros podemos hallar acerca de nuestro tejido conjuntivo? ¿A qué le llamamos nosotros a nuestro tejido conjuntivo? La sangre y los huesos se encuentran entre este tipo de tejidos. Las funciones del tejido conectivo van desde sostener, reforzar y mantener a sus órganos en su sitio hasta transportar nutrientes y oxígeno a través de la sangre, depositar las reservas de energía o generar respuestas inmunes. Estas son las principales funciones que nosotros podemos encontrar dentro de nuestro tejido conjuntivo. Dentro del tejido conjuntivo que nosotros podemos encontrar, hallamos, ¿verdad? La mayoría del tejido que nosotros podemos encontrar dentro de nuestros huesos, el tejido que nosotros vamos a ir viendo, el tejido que forma parte principal de la sangre, ¿verdad? Entonces, forman parte principales de nuestro tejido conjuntivo en las partes que nosotros podemos encontrar. Y aquí vamos a ver, aquí encontramos algunos ejemplos de tejido que nosotros podemos encontrar. El cartílago, ¿verdad? Ya los habíamos visto, ¿verdad? Aquí podemos encontrar algunos tipos, algunas características de tejido que nosotros podemos ir observando, que nosotros podemos ir viendo detenidamente, ¿verdad? Y analizando, ¿verdad? Cuáles son los patrones más importantes que nosotros podemos ver y observar en nuestro trayecto. Scarlett, ¿me escucha? Scarlett, amado, ¿me escuchan? Scarlett, ¿está ahí? ¿Cuáles son las partes principales que nosotros encontramos dentro de nuestro tejido? ¿Verdad? Las partes principales que nosotros vamos allá, dentro de nuestro tejido, ¿verdad? En este caso, dentro de nuestro tejido conjuntivo, van a ser cada uno de estos aspectos que nosotros podemos ver y observar en esta parte de acá. Pablo Romero, ¿me puede leer los últimos dos conceptos, por favor, los últimos dos párrafos? Desde donde dice el tejido conjuntivo. Ajá, sí. Ok. Ajá. El tejido conjuntivo es uno de los más abundantes en el cuerpo humano, mientras su variedad más densa se encuentra en los tendones, los ligamentos y la capa inferior de la piel. La más laxa sirve para dar soporte a los órganos. Las fibras que forman el tejido conjuntivo están compuestas principalmente de colágeno. En este sentido, nuestra línea de productos silícea busca potenciar la producción de proteínas de colágeno para nutrir, hidratar y aportar firmeza y elasticidad a cabello, piel y uñas. Gracias. Pues acá nosotros podemos ver cómo es que está formada por este ejemplo, ¿verdad? Que prácticamente, de hecho, el tejido conjuntivo es el tejido que más vamos a encontrar en nuestro cuerpo humano, porque como sabemos, forma parte de los cartílagos, no solo forma la sangre y el tejido óseo, sino que la mayoría de los tejidos que nosotros podemos ver aquí en pantalla, en la ilustración, ¿verdad? El tejido laxo, el tejido denso, de ligamentos, el tejido de cartílago, el tejido adiposo. También a su vez encontramos el tejido, muchas veces el tejido subcutáneo, el tejido de la sangre, ¿verdad? El tejido óseo que nosotros vamos a poder identificar. Son algunas de las características que nosotros observamos y que nosotros vemos, ¿verdad? Dentro del tejido conjuntivo. ¿Y cuál es el que forma? ¿Qué forma cada uno de estos tejidos que nosotros podemos ver y cuáles son los tejidos que nosotros podemos observar, ¿verdad? Dentro de nuestras características, las características de los tejidos que nosotros podemos ver y observar. Tenemos el tejido nervioso, ya para ir terminando. Aquí tenemos nuestro tejido adiposo nervioso que dio. El tejido nervioso que nos va a decir, ¿verdad? Cómo es que está formado. En este caso está formado por neuronas y células de la neuroclorina, que son de la base del cerebro, la médula espinal y el cerebro.
Ante cualquier estímulo, este tejido es el encargado de transmitir impulsos nerviosos a otras neuronas, el tejido muscular y a las glándulas. La propagación de estos impulsos es lo que permite a nuestro cuerpo percibir sensaciones, por ejemplo, el sabor salado del alimento o el frío al tocar la nieve, e iniciar reacciones motoras, ¿verdad? Entonces esto es muy importante, ¿verdad? El tejido nervioso nos da, no solo nos brinda impulsos, nos ayuda y controla nuestro sistema nervioso, sino que el tejido nervioso también forma parte de las sensaciones que nosotros podemos experimentar, ¿verdad? Los sabores, el sentir frío, calor, ¿verdad? Todo esto forma parte también principalmente de las estimulaciones que nosotros encontramos dentro de nuestro tejido nervioso. Y por último tenemos nuestro tejido muscular, ¿verdad? ¿Cuáles son las principales funciones que nosotros encontramos dentro de nuestro tejido muscular y de qué forma nosotros lo podemos encontrar? Cristal Rodríguez, ¿me escucha? Cristal, Sí, profe. ¿puede leerme el tejido muscular, por favor? Sí. Dice, el tejido muscular tiene la función de mover los músculos a través de la contracción, así como mantener la postura y generar calor. Cuenta con 3 variedades: el tejido muscular liso, que se contrae de forma involuntaria y pone en funcionamiento el estómago, la vejiga, los intestinos, los vasos sanguíneos; el cardíaco, también involuntario, que impulsa la sangre a través del corazón; y el esquelético, que se unen a los huesos por medio de tendones y es el que más relaciones con el ejercicio físico, ya que se contrae y relaja de forma voluntaria. Acá tenemos cuál es la función, que prácticamente el tejido muscular tiene la función de la movilidad, ¿verdad? A través de los músculos, a través de diferentes contracciones que nosotros vamos a tener. Mantiene la postura y generar calor, ¿verdad? Genera calor en nuestro sistema al momento de tener movilidad, ¿verdad? Tejido muscular liso que se contrae de forma involuntaria y se pone en funcionamiento el estómago, por ejemplo, la vejiga, los intestinos, los vasos sanguíneos. El cardíaco también involuntario, que nosotros ponemos, bueno, en este caso impulsa la sangre a través del corazón. El esquelético que forma y une a los huesos, ¿verdad? A través de los tendones, ¿verdad? Estos son los tejidos musculares que nosotros podemos encontrar, que nosotros podemos hallar a través de cada uno de los tejidos que nosotros podemos observar. Entonces, vamos a dejarla hasta ahí, jóvenes. Ha sido un gusto tenerlos el día de hoy, ¿verdad? Estos son el tema que nosotros teníamos abordado para esta semana. Las diapositivas se las voy a estar subiendo el día de hoy para que ustedes la tengan ahí, que las puedan estar estudiando y que les puedan ayudar y ser de ayuda, ¿verdad? Entonces, ha sido un gusto tenerlos el día de hoy, jóvenes. Nos vemos. Creo que tenemos química el día de mañana, pero bueno, platicamos. De igual forma, siempre nos conectamos. Que tengamos un bonito día. Platicamos. Nos vemos. Bendiciones. Nos vemos, jóvenes. Platicamos. Gracias, profe, nos vemos. Ahí estamos.